Hola, muy buenas a todos, soy Salvatore. El día de hoy, continuando con nuestros repasos, haremos la Guía de Química 2019. Pues bien, este curso está destinado para todos aquellos estudiantes que van a rendir algún tipo de examen de admisión. No olvides suscribirte si valoras el trabajo que hace Academia Internet, compartir y comentar. Vamos con la solución. La primera pregunta dice así: de acuerdo con la ubicación de los elementos en la tabla periódica, a lo largo de un periodo, de izquierda a derecha, la energía de ionización. Bueno, esto es una propiedad periódica, la energía de ionización. Y me están hablando de periodos. Y tú dices, ¿qué son los periodos? Bueno, vamos a aprovechar que ellos nos dan también una tabla periódica para explicar esto. Vamos a hacer un repaso también. Aquí está la tabla periódica. Fíjate que en la tabla periódica se encuentran los elementos químicos y están organizados de manera horizontal y vertical. Los verticales vendrán a ser los grupos. Hay 18 grupos. Y los periodos es el ordenamiento horizontal, como se puede ver. Hay 7. Bien, eso para empezar. Ahora bien, me están hablando de las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas van a variar o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, por supuesto, para los periodos, y de arriba a abajo o de abajo hacia arriba en el caso de los grupos. Básicamente tengo dos clases de elementos en la tabla periódica: los metales, que vendrán a ser todos estos, que son la mayoría, y los no metales, que es este grupito que está aquí, que son pocos. Pues bien, resulta que vamos a poner de rojo a los elementos que tienen mayores características de no metales. Y es así como van aumentando. ¿Ok? Aquí he puesto de rojo las propiedades que están asociadas con eso. El carácter no metálico aumenta así para los periodos, o sea, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba para los grupos. Es el carácter no metálico. También la electronegatividad y también la energía de ionización. Pero para las características metálicas funciona como que al revés. De arriba hacia abajo para los grupos y para los periodos de derecha a izquierda. Vamos a poner acá la flechita así. Y eso es lo que tú tienes que recordar para tu examen, porque te pueden preguntar por cualquiera de estas. El carácter metálico, fíjate cómo va aumentando. Para un periodo de derecha a izquierda. Y de arriba hacia abajo. A ver, creo que se aprecia mejor. Bueno, el carácter metálico y también el radio atómico. Estas son las propiedades que tú tienes que recordar y la forma como aumentan en la tabla periódica. De tal suerte que si yo te pregunto, ¿cuál es el elemento más electronegativo? El elemento más electronegativo, tú dices, va por acá y voy hacia arriba. Sería el flúor. ¿Sí? ¿Y cuál es el elemento, digamos, más metálico, por decirlo así? Sería acá, ¿verdad? Estaría por aquí. Siempre hay excepciones en la tabla periódica. Sin embargo, esto es un buen marco de referencia. Ya con esta teoría ya puedo responder, porque ahí me estaban diciendo, me preguntan por la energía de ionización y me hablan del periodo. De acuerdo con la ubicación de los elementos en la tabla periódica a lo largo de un periodo, de izquierda a derecha la energía de ionización, de izquierda a derecha, o sea, estoy yendo en este sentido, ¿verdad? Eso significa que está aumentando la energía de ionización, de izquierda a derecha. La flecha que está de azul me indica que está aumentando lo que he dibujado de azul, ¿ok? Y la flecha de rojo me indica lo que está aumentando las propiedades que he escrito de rojo. Entonces, por supuesto que si voy de izquierda a derecha, está aumentando la energía de ionización. Como que es la energía que se necesita para arrancar un electrón. Bueno, acá la respuesta es aumenta, ¿verdad? 23A, por lo que hemos visto. Entonces, vamos. Recordar estas propiedades para los siguientes ejemplos. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál es la cantidad de átomos de oxígeno que existen en un mol de moléculas de SO2? Entonces tú tienes que recordar aquí dos cuestiones. En principio, ¿qué significa eso de mol? Mol significa una cantidad, ¿verdad? Si yo te digo un mol de moléculas de SO2, significa que hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de SO2. Si te hubiese dicho un mol de átomos, sería 6.022 por 10 a la 23 átomos. Eso es lo que significa. Lo voy a escribir aquí. Eso es lo que tienes que recordar. Un mol de lo que fuese es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas de eso. ¿Ok?
Bien, eso para empezar. Ahora vamos a interpretar esta fórmula. Fíjate que aquí me han dado SO2. Yo te digo de esta fórmula cuántos átomos hay. En principio esto es una molécula, ¿verdad? Una molécula está compuesta de átomos. Acá yo veo un átomo de azufre y aquí yo veo dos átomos de oxígeno. Por eso este numerito, este coeficiente. Entonces aquí hay 3 átomos. 2 de oxígeno y 1 de azufre. Aquí me están preguntando por los átomos de oxígeno. Pero yo voy a interpretar esta fórmula y voy a escribir aquí la interpretación que te acabo de comentarte. Una molécula de SO2 tiene 2 átomos de oxígeno. Esto lo descubrí de la fórmula, que es bastante evidente. Pero ahí me están preguntando la cantidad de átomos de oxígeno que hay en un mol. En un mol hay todo esto. ¿Ok? Entonces voy a escribir. Lo voy a hacer por regla de 3 siempre. En 6.02 por 10 a la 23. Lo que no se ve ahí, ahora sí se ve. Entonces, en 6.02 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántos átomos hay? Fácil. Regla de 3 siempre. De nuevo, la primera relación la obtuve de la fórmula, que es bastante evidente, ¿verdad? En una molécula yo veo 2 átomos de oxígeno. Como me preguntan por un mol, yo sé que un mol equivale a esto. Esa es una propiedad de la química. Mol significa esto. ¿Cuántos átomos hay? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? ¿Qué es lo que me están preguntando? Bueno, esto se resuelve por regla de 3 siempre. Ya viene la parte matemática, ya acabó la parte química. X, voy a poner arriba, X vendría a ser igual a esto, multiplica aquí, ¿verdad? Y se divide entre este. Entonces sería 6.02 por 10 a la 23. Y eso le multiplico por 2. Y esto le voy a dividir entre 1. Bueno, X sería, al multiplicar 2 por 6.02, me va a quedar así. 12.02 por 10 a la 23. Y esa es la respuesta. Tú dices, bueno, esto yo no veo en las alternativas. Además está mal escrito. ¿Cómo así? No está en notación científica. Recuerda que en notación científica solamente vale escribir cantidades del 1 hasta el 9. ¿Ok? No se puede escribir 12. Entonces tengo que pasar a la notación científica. Fíjate cómo están las respuestas. Me ponen 6.1.1. Todo está en notación científica. Entonces es fácil convertir a notación científica así, porque la coma o el punto decimal lo puedo correr un espacio, ¿verdad? Si tú le corres un espacio, eso significa que a la potencia que está aquí, también le vas a correr un espacio. ¿Pero qué significa correr un espacio en matemáticas? Sumarle. Acá le voy a sumar 1. ¿Verdad? Acá le estoy corriendo un espacio. Para la izquierda, pues pongo -1. Bueno, y aquí le sumo 1. Entonces, así es como se convierte en notación científica. La respuesta va a ser así. X es igual, ahora sí, como corrió un espacio, y aquí va a ser 23 más 1, 24. Bueno. Listo, solución de este ejemplo. Y la respuesta sería la B. 24 a la B. Ahí está. 1.20 por 10 a la 24. Solución de este ejemplo. Entonces, ¿cuántas cosas tienes que recordar? Lo que es un mol, ya sabes lo que es un mol. Ya sabes cómo interpretar una fórmula. Y también notación científica. La notación científica se utiliza para el curso de física y de química de manera obligatoria. Así que échale un vistazo a eso. La siguiente pregunta dice así. El agua es un disolvente polar debido a... Nosotros podemos decir de arranque que la molécula de agua es un disolvente polar debido a que es una molécula dipolar. Esto quiere decir que tiene 2 polos por la naturaleza química de su enlace. A ver, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Ahí está una molécula de agua, H2O, ¿verdad? Moléculas de oxígeno y aquí las de hidrógeno. Entonces, entre ellas ocurre un tipo de enlace, que es el enlace covalente. El enlace covalente consiste en que los electrones se comparten. Eso va a generar una carga negativa aquí y aquí una carga positiva. Pero también, gracias a esa interacción, fíjate lo que tenemos. Borramos esto y vamos a ver el esqueleto. Ahí está. Entonces la carga negativa está por acá y aquí está la carga positiva.
Fíjate el ángulo que está formando. Aproximadamente 105 grados, ¿verdad? Y bueno, esto hace que por ejemplo, esta carga positiva se enganche con, vamos a ver, acá tenemos otra molécula de agua, que aquí es negativo y mira, ocurre lo que se llama una atracción electrostática. Es el enlace de hidrógeno. Y así se puede unir con otras moléculas. Y eso es lo que le da esa característica de disolvente polar. Bueno, entonces acá la respuesta tendría que ser obligatoriamente la letra D, la estructura angular de sus moléculas. Las demás me están refiriendo a propiedades físicas. Bueno, vamos con la pregunta 26. La pregunta 26 dice, el indicador de pH azul del bromotimol vira de amarillo a azul en un rango de 6 a 7.6. Y si tiene una disolución con un pH es igual a 5, ¿qué color se espera observar al agregarle unas gotas de este indicador? A ver, primero, ¿qué significa eso de pH? Acá tenemos un pequeño gráfico. Bueno, lo estamos haciendo. Este es el pH. El pH mide el potencial de hidrógenos que hay. Y eso me sirve para medir si una sustancia es ácida o básica. Va del 1 hasta el 14. Esta es una escala logarítmica. Es ácido si se encuentra del 1 al 7. Y es básico o alcalino si está de 7 a 14. 7 es neutro. Importante remarcar eso. Recuerda que una característica de los ácidos es que en una disolución carga la concentración de hidrógenos. Te hago algunas preguntas simples. Por ejemplo, si yo te digo la sangre, ¿cuál es el pH de la sangre? ¿Es ácido o es básico? Son preguntas de examen de admisión que tienes que recordar. El pH de la sangre es ligeramente básico, 7.35 a 7.45. Ácido clorhídrico está por aquí, ¿verdad? Los ácidos gástricos son muy ácidos. En fin, la saliva también es un poco básico. Bueno, ¿quién mide esto? Esto mide el pH. Pues bien, hay algunas sustancias, indicadores, como por ejemplo el azul de bromotimol, que tú le echas una gotita de algo a una sustancia y si se torna a un color, te das cuenta que es ácido o básico. Y aquí me explican el mecanismo. Dice, vira de amarillo a azul en un rango de 6 a 7.6. O sea, cuando está aquí, en 6 hasta 7.6, vamos a escribirlo. 6 y aquí 7.6 aproximadamente. ¿Sí? Vira, o sea, cambia de amarillo a azul. Eso quiere decir que vamos a pintarlo de amarillo. Vira de amarillo a azul, me dice. A ver, en ese rango. Entonces lo pintamos de azul. Ahí está. Esto es lo que hace este indicador, el azul de bromotimol. Entonces me dice qué color se espera observar al agregarle unas gotas de este indicador. Si se tiene una disolución con un pH de 5. Si tú estás con un pH de 5, lo vamos a escribir por acá, entonces debe ser ácido. ¿Ok? Y como es ácido, entonces es amarillo. ¿Ok? Entonces la respuesta tendría que ser D. ¿Sí? Rebobinando. Este indicador me indica si la sustancia es ácido o básico. ¿Por qué? Porque cuando tú echas unas gotitas al compuesto, el compuesto torna a un color. Amarillo, en este caso, o azul. Pero ellos me decían que de 6 a 7.6 va a haber un cambio, ¿sí? Porque esto ya lo han comprobado con otro tipo de sustancias. Entonces, cuando cambia de amarillo a azul, quiere decir que estaba en amarillo y cambió a azul. Como el indicador es 5, bueno, me encuentro entonces en el rango de amarillo. Rebobinando. Este indicador de pH, el azul de bromotimol, cambia de amarillo a azul. Cuando es amarillo me indica que es una sustancia ácida y cuando es azul me indica que es una sustancia básica. ¿Esto cómo lo descubrí? Porque acá me dice que cambia de amarillo a azul en este sentido, mientras va subiendo el pH. Entonces me dicen,
Si tengo una disolución con un pH 5, o sea, tú ya sabes que es ácido porque tiene el pH 5, por lo tanto, vas a esperar que cuando le eches la gotita del azul de bromotimol se colore amarillo. Muy bien, esa es la solución. Vamos con la pregunta número 27. La pregunta 27 me dice cuál es la molaridad de una disolución que contiene 20 gramos de hidróxido de sodio en 2 litros de solución. La molaridad se calcula así. Molaridad a veces le ponen M mayúscula. Número de moles, N de soluto, esa es teoría, entre litros, o sea, volumen de la disolución. Vamos a poner disol nada más. Disolución. Entonces, fíjate que aquí te están dando 2 litros de solución o disolución. Bueno, es lo mismo. Entonces voy a poner aquí 2 litros. Siempre se expresa en litros el denominador, el volumen de la disolución. Me faltan las moles de soluto, pero no te han dado moles, sino te han dado gramos. Y tú no puedes poner 20 aquí. Esa no es la unidad. Entonces, vas a tener que calcular las moles, o sea, N. Una forma de calcular las moles es esta, dividiendo la masa del compuesto entre la masa molecular. O sea, masa entre masa, pero masa del compuesto entre la masa molecular. La masa del compuesto se expresa en gramos, mientras que el otro se expresa en gramos por mol. Bueno, resolvemos. La masa es 20, millón de datos 20, o sea, 20 gramos. Y la masa que está aquí, la masa molar, se calcula con la tabla periódica. Felizmente tiene una tabla periódica. El sodio es 23, el oxígeno es 16 y el oxígeno es 1. Sumas todos esos. 23 porque hay un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Me sale 40. 40 gramos por mol. Bueno, eso lo voy a poner aquí. Hacemos la división y me va a quedar 0.5. 20 entre 40 es 0.5. Muy bien, esas son las moles. Ponemos acá 0.5. Sí, mol. Bueno. Dividimos 0.5 entre 2, me sale, por supuesto, me va a salir 0.25. Respuesta de letra A. Y se le pone esta M mayúscula que indica molar, 0.25 molar. Entonces ya sabemos cómo calcular la molaridad. La molaridad es una unidad de concentración química que mide moles por litro. Moles del soluto entre litros de la disolución. ¿Sí? Recuerda que estamos hablando ya de soluciones, de disoluciones, ¿verdad? En una disolución hay un soluto y un solvente. Sumo los dos y me da el total que vendrá a ser la disolución. La molaridad mide, insisto, las moles de soluto entre el volumen de la disolución en litros. Bueno, vamos con la siguiente. Es una pregunta teórica. Dice, los dos principales componentes del aire son... Y aquí tenemos un esquema que nos va a ayudar un poco a entender esto. A ver. Fíjate, el aire, ¿cuál es el componente mayoritario? De repente alguien está tentado a pensar que es el oxígeno, pero no, es el nitrógeno. 78%, imagínate. El oxígeno es 20%. Entre los dos hacen el 98% del aire. Queda 2%, o sea, esta zona amarilla, para estos otros compuestos. Por ejemplo, el CO2, que es mucho mayor que los otros que están aquí, que están en proporciones ínfimas. Bueno, entonces, este esquema lo tienes que tener grabado, por supuesto, porque las preguntas solamente vienen que indiques cuál tiene mayor proporción. Ya sabes, nitrógeno, oxígeno y luego tenemos el CO2. Nitrógeno y oxígeno, por supuesto. Sí. No hay ni dudas al respecto. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con nomenclaturas. Fíjate, me dicen la oxidación de un elemento no metálico genera. Entonces tú dices, a ver, recuerda que hay dos tipos de elementos, los metales y los no metales.
Así está esto. Y si le agregas oxígeno, ¿qué te da? Ahí puse una Q. A ver, esto te da un óxido, ¿verdad? Le estás agregando oxígeno, lo estás oxidando. Óxido y óxido. Ahí está. Óxido. Listo. Pero, ¿cómo diferenciamos al metal del no metal? Algunos le llaman óxido metálico, otros le llaman óxido no metálico. Pero a los metales también le llaman óxidos básicos. Y a los no metales les llaman óxido ácido. ¿Sí? Bueno, si continuamos esto, porque yo sé que tú quieres aprender y es repasar, y le agregas, a ver, vamos a poner un amarillo. Agua, ¿qué obtienes? Al óxido básico, tú le agregas agua y vas a obtener un ácido. Perdón, acá dice ácido, aquí sale ácido, en el otro sale hidróxido. Un óxido básico. Le agregas agua, lo conviertes en un hidróxido. Por eso el hidróxido también se le llama base. Y aquí tienes un ácido. A veces le llaman ácido oxácido también, u oxoácido, o ácido simplemente. Y si juntas estos dos, hidróxido con ácido oxácido, tienes una sal. Y ahí se cierra el circuito. Se neutraliza el ácido con la base. Bueno, esa es toda la cadena que tienes que recordar, por supuesto. Aquí me están diciendo la oxidación de un elemento no metálico, ya lo vimos, ¿verdad? Un óxido ácido. La 29 tendría que ser la letra D. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, nutrimentos que se consumen en forma de almidones y azúcares. Esta es otra pregunta de corte teórico. Básicamente hay tres clases de nutrimentos. Las grasas, los azúcares y las proteínas. ¿Ok? ¿Cuál es la función básica de las, por ejemplo, proteínas? Las proteínas son los que tienen una función estructural. ¿Sí? Si el cuerpo fuera, por ejemplo, una pared compuesta de ladrillos, pues los ladrillos vendrán a ser las proteínas. Esa es la función estructural, entre muchas otras funciones que poseen. Luego tenemos los azúcares. Los azúcares nos dan energía, ¿ok? Función principal, entre otras. Y luego las grasas, que nos sirven de reserva energética, ¿ok? Entonces, tres bloques de alimentos. Carbohidratos, también se les llama azúcares, ¿ok? Entonces me dicen, nutrimentos que se consumen en forma de almidones y azúcares. Bueno, esos son los carbohidratos, o azúcares, insisto. Los lípidos son las grasas. Y bueno, las proteínas y los carbohidratos son compuestos químicos formados de largas cadenas de unidades simples. La unidad más simple, por ejemplo, de la proteína es el aminoácido. La unidad más simple de los carbohidratos vendrán a ser los monosacáridos. Ahí está. Y aquí los aminoácidos. Y ya sabemos las funciones principales. Hablando de aminoácidos, fíjate la pregunta 31. Me dice, son los dos grupos funcionales presentes en todos los aminoácidos. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Porque tienen un grupo amino y un grupo ácido. Amino es NH2 y ácido es el ácido carboxílico. Es este, el COOH. ¿Sí? Y al medio tenemos un carbono que se une a ellos y esa es la estructura. Aquí ya lo dibujé mucho mejor, por supuesto. Aquí está el carbono. Este es el grupo COOH, el grupo ácido. Y aquí tenemos el grupo amina, NH2. Esto es un aminoácido. Entonces, ya tenemos la respuesta aquí. Tendría que ser la letra D. Acá está. El grupo ácido y el grupo
amino. La pregunta 32 dice, calcula el valor de la entalpía de combustión para 1 mol del combustible propano. Este es el combustible propano. Fíjate que esta ecuación ya está balanceada. Y me están dando aquí algunos valores de entalpía. Traduce entalpía como energía, ¿ok? Muy bien, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve con una fórmula. Me están pidiendo calcular el valor de la energía de combustión para 1 mol de combustible propano. Si yo quiero calcular precisamente la entalpía de la reacción, entalpía de la reacción es igual a entalpía con la letra H, ¿verdad? Lo que la representa, entalpía de productos menos la entalpía de los reactantes. En una ecuación química, los productos están aquí y aquí están los reactantes. Entonces, primero voy a calcular la entalpía de los productos y le voy a restar la de los reactantes. Pero aquí me lo dan, o sea, solamente es cuestión de reemplazar. Por ejemplo, tengo el CO2. ¿Dónde está el CO2? CO2 gaseoso, y fíjate, este es su entalpía de formación, menos 393.5. Y acá hay un 3 delante. Entonces voy a multiplicar 3 por lo que vale esto, que es menos 393.5. Eso lo voy a escribir aquí. Ahí está. Luego voy a escribir el del otro producto, o sea, el agua. ¿Sí? Líquido. Ojo que no confundí con este porque aquí decía gaseoso. Porque se aprecia muy bien en el gráfico. A ver. Este es el gaseoso, no voy a tomar este, voy a tomar en cuenta este, o sea, menos 285.83. Y lo voy a multiplicar por 4. Y aquí ya lo puse. Primero entonces he desarrollado este. Ahora le voy a restar con el de los reactantes. De reactantes tengo esto que está aquí, que es el propano. Fíjate su valor. Y el oxígeno. Pero el oxígeno es 0, oxígeno gaseoso. Entonces no voy a considerar esto porque es 0, solamente voy a considerar el propano. Y el propano es menos 103.85. Lo ponemos directo. ¿Sí? Negativo porque acá me indica que es negativo. Y ojo que este menos es de la fórmula. Como no hay ningún coeficiente aquí, va directamente. Muy bien. Una vez que ya tengo la ecuación, pues ya resuelvo. Multiplico. Ya es trabajo de la calculadora, ¿verdad? Aquí menos por menos más. Resuelvo eso y me sale lo que está aquí. Entonces, la entalpía de la reacción es igual a... Esto se puede redondear, ¿verdad? Porque es menos 2219.9. Lo puedo poner como menos 2220. Y esa es la respuesta. Seguramente yo he trabajado con 2 decimales y ellos para llegar a esta respuesta han trabajado con un solo decimal. Bueno. Listo. Solución entonces la letra D para la pregunta 32. La pregunta 33 dice, a presión estándar, el carbono grafito es más estable que el carbono diamante. Para la transición se cumple que esto significa la energía libre de Gibbs. Y aquí tenemos un esquema que nos ayuda a entender un poco cómo responder esta pregunta. Son conceptos complejos de termodinámica. Para nosotros nos interesa estos detalles. Fíjate si la variación de la energía de Gibbs es menor que 0, que es lo que me están preguntando aquí, me dan unas alternativas, significa que estoy en una reacción espontánea. Si es mayor que 0, significa que es no espontáneo, y bueno, si es igual a 0, se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa eso de espontáneo? Espontáneo significa que no hay como que un gasto de energía adicional, ¿verdad? O sea, que va de una forma menos estable a una forma más estable. ¿Ok? Eso es lo natural. No espontáneo quiere decir que va de una forma estable a una forma inestable. ¿Sí? Para eso se necesita energía. Y equilibrio, bueno, que no pasa nada. Entonces, aquí me están diciendo que tengo grafito, carbono grafito y carbono diamante. Y me dicen que el carbono grafito es más estable.
¿Ok? O sea, este es más estable que aquel. Entonces, si yo quiero ir de algo más estable a algo menos estable, voy a necesitar como que energía. Entonces es un proceso no espontáneo, ¿sí? Vamos a necesitar hacerle algo al sistema, ¿verdad? Eso quiere decir que es no espontáneo. Entonces, la respuesta tendría que ser la letra B. Recuerda, cuando tú pasas de algo más estable a algo menos estable, y aquí me lo dice, entonces estoy en un proceso no espontáneo. Pero si tú vas de algo menos estable a algo más estable, pues eso es espontáneo. Respuesta, letra B. La 34 dice, de acuerdo con su posición en la tabla periódica, ¿cuántos electrones tiene el átomo de carbono en su segundo nivel de energía? A ver, creo que aquí teníamos la tabla periódica. Vamos a ubicar el carbono. Aquí está el carbono. Fíjate que este numerito que está arriba me indica su número atómico, que es 6. Como es un átomo neutro, ese 6 también me va a indicar el número de protones y el número de electrones. Entonces tiene 6 electrones. Si hacemos un dibujo del carbono, tiene una capa, y en esa primera capa hay 2 electrones, y tiene una segunda capa donde hay 4 electrones. Ahí está. Si tú sumas todos, son los 6 electrones que me decía la tabla periódica. Recuerda que en la primera capa siempre hay 2 electrones. Y bueno, entonces me dicen, ¿cuántos electrones tiene el átomo de carbono en su segundo nivel de energía? En su segundo nivel de energía tiene 4. Eso hace que, por ejemplo, el carbono tenga una tetravalencia. Puede engancharse con 4 elementos. Bueno, eso es parte del curso de química orgánica. El carbono tiene propiedades fantásticas, fabulosas. Es el elemento de la vida, por todas las propiedades que posee. Te invito a que veas el capítulo de química orgánica donde explicamos cada una de esas propiedades. Para responder esta pregunta, bueno, solo nos bastó saber que tiene 4 electrones en su segundo nivel de energía. Bien. Y bueno, y eso nos ayuda a entender también, esta propiedad nos ayuda a entender por qué el carbono, al tener 4 electrones, fíjate, puede unirse a 4 elementos. La pregunta 35, también en química orgánica, me dicen cuál es la fórmula condensada del etano. Estas son fórmulas condensadas. Me están hablando del etano. Muy bien. En química orgánica tienen un sistema de nomenclatura muy interesante. Por ejemplo, cuando tú tienes un carbono, le agregas este prefijo met. Et para 2, prop para 3, but para 4, pent para 5 y así. Bueno, ya a partir del 5 son los prefijos que nosotros conocemos. Pent, 5, 6, hexa, 7, ep, 8, oct y así. 9, non, 10, bueno, deca. Met significa 1, et significa 2, para química orgánica, prop significa 3, but significa 4, pent, 5 y así. Muy bien, entonces ya tengo la primera, et. Significa que estoy trabajando con 2 carbonos. Pero, fíjate que va a terminar en ano. Eso significa que es un alcano. A ver, y esta es la fórmula del alcano, la fórmula condensada. Este es del alqueno y este es del alquino. Pongo el costadito. Alcano, alqueno, bueno, y el alquino. ¿Cómo reconozco el alcano? Ajá, porque termina en ese sufijo, alqueno en eno y alquino en ino. Alcano tiene enlace simple, alqueno tiene enlace doble y alquino tiene enlace triple. Bueno, a nosotros nos interesa por el momento descubrir cuál es la fórmula condensada y lo puedo descubrir a partir del nombre, porque si te dicen que es etano, entonces tú dices et,
Et significa 2. Entonces quiere decir que es un carbono. Tengo 2 carbonos acá. N vale 2. Eso es lo que me quiere decir. Y acá sería 2 por 2 más 2, ¿verdad? Reemplazando el valor de N, que lo descubrí, insisto, por el prefijo. Y como es etano, aplico esta fórmula, porque son los alcanos. Si me hubiesen dicho eteno, entonces tendría que haber aplicado esta fórmula. Bueno, y así. 2 por 2, 4. Más 2, 6. Entonces C2H6. Solución para la pregunta número 35. ¿Listo? Bien chicos, hasta aquí este repaso de química. Te invito a que visualices los otros videos, los otros repasos de química, y si tienes alguna duda adicional sobre algún tema específico, pues puedes ver los videos de cada capítulo que hemos desarrollado en el canal. Éxitos para todos, bendiciones, yo sé que les va a ir muy bien. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos, saludos, chao.